Lo que está en juego es el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño y la Constitución. Es la mayor de las brutalidades que puede ser cometida contra cualquier ser humano, castigarlo por un crimen que no cometió. Puni-lo por crime que não cometeu. O que está em jogo. Dilma Rousseff convocó el jueves a los brasileños a movilizarse para resistir lo que consideró un golpe en su contra. Les hago un llamado. Manténganse movilizados, unidos y en paz. Combativa, poco después de ceder su despacho al vicepresidente Temer, se dirigió al país. Somos esa clase de personas que saben encarar la lucha cotidiana, que saben resistir y que no se rinden jamás. Desistem nunca. Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que trataré un tema que sin duda alguna representa una de las noticias y hechos políticos más importantes de América Latina y el mundo en este año 2016. Hablo de un inolvidable día, 12 de mayo, un jueves 12 de mayo en el que la presidenta de la República Federativa de Brasil, la primera presidenta mujer de Brasil, Dilma Rousseff, fue suspendida de su cargo, destituida temporalmente, pero aún así implica un hecho político con repercusiones no solamente en Brasil, sino también a nivel externo en la política latinoamericana e incluso puede tener repercusiones en otras latitudes, pero voy a explicar esto en unos instantes. Dilma Rousseff ha sido destituida tras la aprobación del Senado Federal de Brasil, la Cámara Alta de Senadores, de un proceso de juicio político o abrir un proceso de juicio político, mejor conocido como impeachment por la jerga jurídica, contra la presidenta Dilma Rousseff, a la cual se le acusa de maquillajes de las cuentas públicas. Pero para poder entender todo este proceso y por qué se llegó a ese punto, primero repasemos cómo se llevó a cabo el proceso. El día 2 de diciembre, el anterior presidente del Parlamento, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien fue suspendido por investigaciones de corrupción, se le acusan de hechos de corrupción e incluso un 75% de los senadores que aprobaron el juicio político contra Dilma están siendo investigados por corrupción e incluso el mismo presidente del Senado, Renan Calheiros del PMDB. Entendamos que este proceso, si bien tiene argumentos que parecen ser sólidos, también posee argumentos y características que hacen dudar de un proceso en el que a Dilma Rousseff se le está acusando sin haber presentado ninguna prueba. Pero por otra parte, la intención de Rousseff no ha sido precisamente la de defenderse, sino más bien la de contraatacar y protegerse políticamente. Y es que nunca antes un gobierno había quedado tan aislado como lo está actualmente el de Dilma Rousseff, que ha sido suspendida por 180 días, mientras en ese tiempo se estudia el proceso de juicio político y en caso de ser votado como positivo se le llevaría un juicio final después de los 180 días que tiene Dilma Rousseff para defenderse y apelar específicamente en 20. ¿Nunca había estado un gobierno tan aislado como lo está actualmente el de Dilma Rousseff en Brasil? ¿O es la misma Dilma la que está sufriendo ese aislamiento? Parece que una combinación de ambas, de la cual tampoco sale airoso el partido que ha configurado e instaurado por 13 años en Brasil un modelo de gobierno apegado al bolivarianismo de la izquierda latinoamericana y a las estrategias político-económicas del socialismo de Marx, aunque un poco más exacerbadas. Hablo del Partido de los Trabajadores o el Partido dos Trabalhadores, mejor conocido como PT, de Brasil, un partido de izquierda. Ahora, para entender por qué existe hoy en día esta situación de total inestabilidad política en el Estado brasileño, es necesario ubicarse en el punto de origen del problema. Aunque lo evidente nos dice que no existe relación entre el escándalo de corrupción en Petrobras y las acusaciones que se le imputan a la presidenta Rousseff para llevarla a un impeachment o juicio político, puede que sí haya una conexión, al menos indirecta, entre ambos detonantes de esta crisis política. Primeramente,
El escándalo de corrupción descubierto en Petrobras consistía, para recordarlo, en una compleja red de tráfico de influencias en la que, básicamente, funcionarios del gobierno de Dilma Rousseff operaron como mediadores entre la estatal petrolera y un grupo de presidentes y dueños de contratistas y constructoras afiliadas a Petrobras, entre ellas la de Marcelo Odebrecht, mejor conocida como Odebrecht, para que éstas consiguieran millonarios contratos selectivos a cambio de una comisión de ganancia como parte del negocio y las cláusulas estipuladas en esos contratos para los mediadores, que eran políticos, diputados, senadores, miembros del gabinete de Rousseff. Dentro de la operación Lavallato, como se le conoce al operativo de los cuerpos de seguridad del Estado brasileño para investigar este escándalo, está involucrado el expresidente y mentor político de Dilma, Lula da Silva, quien fue designado por la misma Rousseff como jefe de Casa Civil, una especie de primer ministro, aparentemente con el objetivo de brindarle inmunidad parlamentaria y que no fuese sometido a los devastadores efectos de Lava Jato y por ende a la justicia brasileña. Pero la misma justicia brasileña, el Tribunal Supremo Federal de Brasil, lo inhabilitó de ese cargo político, por lo cual sigue siendo o estando muy expuesto, muy vulnerable a un proceso en el que inminentemente podría incluso ser llevado a la justicia, ya que es un proceso de investigación, por lo que hubiera sido intocable si se le hubiera otorgado esa inmunidad parlamentaria. Pero esas denuncias de encubrimiento político de Dilma, que representan obstrucción a la justicia, aunado a los presuntos pagos por sobornos que recibió Lula, podrían ser parte de la estrategia del PT para el financiamiento de la campaña de la reelección de Dilma en 2014 y los programas sociales de políticas públicas a la clase baja bandera de su gobierno. Entendía entonces esa reelección de Dilma como el producto de una supuesta maniobra fiscal llamada pedaladas fiscales, como se le conoce en Brasil, que a Dilma se le atribuye por haber hecho esto, por haber ocultado el déficit presupuestario al desviar fondos de la banca pública a su partido para financiar su campaña a la reelección y así tapar el agujero, por así decirlo, con préstamos solicitados a esos mismos bancos públicos, delito por el cual se inició un proceso de impeachment en su contra, aprobado por la mayoría de la Cámara Baja de Diputados, que es el Congreso, con 367 votos a favor y 137 en contra. Allí se inició el proceso para evaluar si se le llevaría a un juicio político. Ahora pues, el Congreso envió al Senado, que es la Cámara Alta, o había enviado un informe de admisibilidad en el que argumenta por qué Dilma debe ser enjuiciada. Al mismo tiempo que en el Senado se formó una comisión para estudiar el caso, esa comisión senatorial aprobó el informe y recomendó la suspensión de Rousseff por 180 días. Sin embargo, Dilma propuso la celebración de un referendo consultivo para que el pueblo decidiera con la legitimidad del voto si quiere que ella continúe en el poder y evalúe su gobierno. Única estrategia que le quedaba al perder alianzas en el Parlamento, será abandonada por el PMDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, y rechazada por el PP, aunque ella no contaba con que el 9 de mayo, tras la destitución por investigación de corrupción del presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, que el ahora presidente interino, Waldir Maranhão, anunciara la sesión de voto del impeachment por prejuzgamiento y ofensa al amplio derecho de defensa de la mandataria. Quiero hacer un énfasis muy importante aquí. Puede que lo que alegaba el actual presidente interino, Waldir Maranhão, acerca de prejuzgamiento y ofensa al amplio derecho de defensa, representa una clave para entender por qué resulta un poco sospechoso este proceso en el que no hay pruebas, en el que los argumentos resultan ser más fuertes que unas pruebas que debieron haber sido presentadas pero no existen, y por ello se duda mucho de la capacidad del Senado para presentar pruebas cuando no se presentaron. Ni siquiera la misma Dilma presentó pruebas para su defensa, y ni siquiera el Senado ni el Congreso presentó pruebas para imputarle esa denuncia, ese delito, de manera tal que al haber prejuzgamiento se le juzgó antes de presentar pruebas, después de la posibilidad de que se presentaran pruebas, pero nunca se presentaron, por lo cual allí hubo un amplio derecho a la defensa que fue bloqueado, porque ni siquiera Dilma tuvo la intención de defenderse, no lo hizo, pero probablemente el Senado no se lo hubiera permitido. Cabe destacar que Dilma, lo que ya he venido comentando, no ha mostrado intención de defenderse mediante argumentos apelativos de análisis probatorio. Es decir, Dilma en sus discursos ha dicho que promete luchar contra el impeachment, que no se rendirá, que sigue fuerte, que no es una mujer
que pueda ser chantajeada y que su mandato termine el 31 de diciembre de 2018. Pero para poder defenderse, técnicamente debe presentar argumentos apelativos de análisis probatorio, debe presentar pruebas, debe presentar evidencia de que es inocente. Pero no lo ha hecho, sino que más bien ha mostrado intención de protegerse más que de contraatacar. La influencia de su aliado Maranhão parece ser el freno temporal, o parecía ser el freno temporal a un proceso que pudo haberse alargado para que Dilma ganara tiempo de establecer una consulta en la que el segmento de la clase baja que aún la apoya le diera su voto de contención en el poder. Ahora pues, a pesar de que Rousseff usó sus influencias e introdujo un recurso de anulación, si la mayoría del Congreso y las 2/3 partes del Senado lo hubieran invalidado, el voto de la Comisión hubiera sido inevitable el 11 de mayo y fue inevitable, haciendo que Dilma no tuviera tiempo de apelar al voto de la clase baja, mientras que el diputado opositor, Raimundo Lira, presidente de la Comisión del Senado para el impeachment, dijo que la votación prevista para el 11 de mayo seguía en pie. El jefe del Senado, Renan Calheiros, había ordenado seguir el proceso de destitución rechazando la decisión del interino del Congreso, quien luego la revocó, se arrepintió de esa anulación del proceso de impeachment de Valdir Maranhão, y también dándose el factible escenario de que si la comisión hubiera propuesto votar una moción para invalidar esa decisión de Maranhão, antes de que éste la hubiera revocado, hubiera sido inevitable el voto del informe. ¿Qué quiere decir? Que no podía impedirse ese proceso que se llevó a cabo entre 11 y 12 de mayo en el Senado, una discusión que duró durante 21 horas. Esto quebraría, hubiera quebrado el recurso de Rousseff. De hecho lo hizo. Su alianza con el interino del Congreso también hubiera sido resquebrajada, y su propuesta de consulta, en la que se hubiera respaldado de la población adepta a sus políticas de subsidios y programas de ayuda, también hubiera sido totalmente bloqueada. Programas de ayuda, cabe destacar, ayuda gubernamental, asistencialista, socioeconómica, provenientes del gasto público para basar su agenda en un populismo muy característico de gobiernos de izquierda y pseudo-socialistas con fines más políticos de partido que económicos, de desarrollo nacional y crecimiento del PIB, junto a la disminución del 20% de desempleo que hay en Brasil y alta inflación. Es así pues que el aislamiento político de Dilma es tan grande que, al aprobarse el 12 de mayo su destitución por 180 días y respaldar el informe de admisibilidad y la denuncia de malversación de fondos públicos presupuestarios, el PT ahora podría contagiarse de tal plaga política, y el gobierno interino, que fue asumido el 12 de mayo y será durante 6 meses, mientras Rousseff trata de defenderse y apelar en 20, asumido por el vicepresidente y mayor enemigo de Dilma, Michel Temer, líder del PMDB, podría dar inicio a un modelo de centro en el que el radical PMDB asuma el poder y busque acelerar el proceso en el Senado. Es decir, el PMDB de Michel Temer no solamente tiene la responsabilidad de conducir Brasil, sino que tiene la estrategia política de mantenerse allí, pero para ello debe aislar completamente a Dilma. Por eso pudiera darse el escenario en el que el PMDB trate de acelerar el proceso mediante la contraargumentación en la defensa de Rousseff, atacándola con todo lo que posee, con las alianzas que puede formar, que ahora están en contra de Dilma porque la coalición de gobierno de Dilma ya no existe, y por ello hacer que el juicio final llegue y a los 6 meses el Senado apruebe su destitución con la mayoría de 2/3 de la Cámara Alta en el Pleno del Senado Federal. Eso sería después de los 180 días que Dilma estará destituida, suspendida temporalmente, seguirá siendo presidenta, seguirá recibiendo su sueldo de presidenta y también puede seguir viviendo en el Palacio de Alvorada en Brasil. Este país estuvo a solo horas de verse finalmente caía el gobierno que la mitad del polarizado territorio, de la polarizada nación brasileña adversa, para decidir si se queda con un modelo centrista de liberalización y reformismo económico y austeridad social proinversora y promercado, como el del PMDB de Temer, o si hubiera decidido elegir un nuevo modelo de centro derecha o de derecha pura, puede que hasta de centro izquierda, en unas nuevas elecciones después de los 180 días, sí, así lo hubiera exigido el pueblo brasileño. Pero la Constitución establece tanto el impeachment como la asunción al poder, en caso de ser permanentemente destituida la presidenta después de los 180 días del impeachment. Hacer un nuevo gobierno ya no es posible, porque si Dilma Rousseff es
apartada de su cargo permanentemente después de los 180 días si no es hallada culpable en el juicio político. Completa su mandato hasta el 31 de diciembre de 2018 Michel Temer, quien actualmente es presidente interino de Brasil y su mayor enemigo. Antes estaban aliados, pero la abandonó. El PMDB la abandonó en su coalición de gobierno al ver que el PT caía, perdía apoyo, se aislaba políticamente por las denuncias de corrupción en Petrobras, por la denuncia sobre Dilma, y el PMDB veía que no podía seguir aliado con un gobierno que estaba cayendo por el peso de la corrupción. De tal manera que lo cierto es que una transición política del sistema de partidos y alianzas en el Parlamento está a punto de darse en un país dividido que se cansó de la hegemonía de 13 años del Partido de los Trabajadores, el partido con el mayor índice de corrupción estatal en la historia de los gobiernos brasileños, porque aunque esta no sea la primera vez de la corrupción en Brasil y la haya habido en casi todos sus gobiernos anteriores, el PT de Dilma y Lula ha protagonizado el mayor error político de la historia de Brasil, que es usar el populismo o haber usado el populismo para hacer política en lugar de usar el potencial laboral, inversor, productor y exportador del quinto país más grande del mundo y en su momento la primera economía de Latinoamérica, que actualmente es Chile, para crear un modelo económico que fuese ejemplo a seguir para el resto del mundo, incluso para países potencia como China, Estados Unidos, Alemania, Rusia. Un modelo basado en el socialismo de mercado, al cual Brasil estaba muy propenso, pero decidió echar por la borda al haber jugado al estado de la corrupción y no al estado del bienestar y de derecho. De manera tal que este es un proceso que ha tenido muchas incidencias y las estudiaré, las mencionaré para que podamos entender cómo se llevó a cabo el proceso de discusión en el Senado, luego de que al haber sido anunciado en diciembre por Eduardo Cunha la apertura de un proceso para ir a un juicio político, el Congreso aprobó su inicio con más de 300 votos a favor. Luego se aprobó un informe, o se creó la comisión del impeachment que elaboró un informe. El informe fue enviado al Senado, el Senado lo estudió, lo aprobó, luego inició esta sesión y así se dio luz verde al juicio político que había sido suspendido por el Tribunal Supremo de Brasil, pero fue retomado en abril de 2016. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo el proceso? ¿Cuáles fueron las intervenciones más importantes? ¿Qué se dijo? ¿Qué no se dijo? ¿Qué fue lo más resaltante en un debate que duró 21 horas? Un debate muy extenso que terminó a las 6 de la mañana, hora de Brasil. Hubo mucha tensión en el ambiente, muchos argumentos a favor, en contra, aunque más en contra de Dilma, pero a favor del impeachment, por lo cual daba la apariencia y evidenciaba que Dilma Rousseff tenía muy poco apoyo en el Senado. Al haber tenido un apoyo por la coalición de gobierno que encabezaba con el PMDB, pero al desmoronarse la coalición perdió un apoyo en el Parlamento, ya que los partidos que apoyaban al PMDB se fueron con él y abandonaron la coalición, de manera tal que este es un proceso que sin duda alguna implicó un aislamiento total para el gobierno de Dilma Rousseff. Tengamos en cuenta siguiente. Ya había iniciado el proceso, un proceso que inició a muy tempranas horas de la mañana en el Senado de Brasil, el Senado Federal, en el pleno del Senado Federal. Y las intervenciones comenzaban con, por ejemplo, la del senador del PSDB, Ataídes Oliveira, diciendo: hoy este Senado le devolverá al pueblo de Brasil su país. Ya para horas de las 12 del mediodía, hora de Brasil, se calculaban entre 56 o 57 los votos a favor del impeachment, esto por información del diario Jornal o Globo. Ahora, los argumentos pro juicio habían sido 3 por cada 10, pero la realidad es que se aprobó el impeachment por un total de 55 votos a favor, 22 en contra, muy cerca de la cifra que predecía y pronosticaba Journal o Globo, de 56 o 57 votos a favor del impeachment. Otro senador, o de hecho el mismo Ataídes Oliveira, decía lo siguiente: Lula gastó 3 billones de reales, Dilma y Lula quebraron a este país. Todos de los 5 senadores que habían hablado hasta ese momento en esa primera ronda habían manifestado su voto a favor del impeachment. Ya la situación se tornaba muy cuesta arriba para Dilma Rousseff.
La sesión en el Senado se había ido a un receso y retomaron la discusión a las 13:30 horas. La votación sería electrónica con mínimo 50 votos para aprobar el juicio político a Dilma Rousseff. Cuando se retomó, el senador Magno Malta del PP, quien le dio la espalda a Rousseff, se mostraba muy alterado y pronunció un discurso eufórico en defensa del impeachment. Ese mismo senador había dicho lo siguiente: de día Lula comía pan con salami con los pobres, de madrugada escondido tomaba whisky y caviar con los ricos. Esto representaba una interesante analogía para desenmascarar el populismo y la corrupción con la doble moral del discurso que ha estado usando el PT durante estos años en Brasil. La sesión del impeachment en el Senado había entrado en otro receso a las 7 de la noche y luego votaría la comisión y después el plenario del Senado. Ya a las 7, 8 de la noche aproximadamente, cientos de manifestantes se habían concentrado afuera del Senado Federal en apoyo al impeachment. La policía había colocado una valla entre los manifestantes pro impeachment y los manifestantes pro Dilma para evitar que hubiera una escalada de tensiones y violencia. Ahora, de 81 senadores brasileños, ya para eso de las 8:30 de la noche, 50 se habían mostrado a favor del impeachment a Dilma. Esa noche decidían y le informaban al pueblo a las 6 de la mañana, pero en realidad los medios lo hicieron público a partir de que fue aprobado el juicio político con 55 votos a favor, 22 en contra, a las 6 de la mañana, hora de Brasil. Aunque la sesión se alargó por demoras, en esa sesión los primeros resultados de la votación estarían cerca de las 4 de la mañana, según informaba algunas fuentes en Twitter, pero los resultados estuvieron a las 6 de la mañana. Se informaría ya formalmente, oficialmente, en el boletín emitido por el Senado a las 10 de la mañana del 12 de mayo, pero los discursos de los senadores se extendían mucho por las denuncias. Por otra parte, ya también en la discusión, en la intervención de cada senador, la senadora Vanessa Graciotin del Partido Comunista de Brasil, el PCdoB, Partido Comunista do Brasil, había dicho lo siguiente: el impeachment es un nuevo golpe de Estado para justificar retrocesos en derechos y políticas de Estado. Esta senadora se mostraba a favor de Dilma Rousseff, en contra del impeachment, pero si lo cataloga como golpe de Estado, y esto es algo que han dicho no solamente los actores políticos pro Dilma y pro PT en Brasil, sino gobiernos que están aliados con Brasil, hasta el mismo canal Telesur, que ha sido cuestionado por su parcialidad total con los gobiernos de izquierda, calificando esto como un golpe de Estado parlamentario. Pero si es un golpe de Estado, ¿por qué lo establece la Constitución? Es decir, una cosa es que el impeachment, que es el nombre y la esencia real de este proceso, lo establezca la Constitución, y otra es que se catalogue de golpe de Estado un proceso que establece la Constitución. Ahora, ¿por qué se cataloga de golpe de Estado? Porque la forma en que se está llevando a cabo este proceso, que es legal, si hubiera base sólida que lo establece la Constitución, la forma en que se está llevando es de una intención golpista desde el Parlamento, según lo alegan los pro Dilma. Pero los que están en contra de Dilma y del gobierno del PT establecen y dicen que este es un proceso legal porque lo avala la Constitución. Pero se justifica el populismo de Estado como la política de Dilma. Es decir, esta senadora decía que es un golpe de Estado para justificar retrocesos en derechos y políticas de Estado. Pero ¿se puede justificar una política de Estado populista que ha pregonado Dilma Rousseff y Lula da Silva? Eso queda a reflexión de todos los que me estén escuchando. Ahora, si el impeachment prosperaba, gobernaría Michel Temer, que tiene 60% del país en contra. Brasil lo rechaza con la más amplia voluntad popular, un 60%. Pero la realidad es que Brasil quiere un modelo que no sea de izquierda, pero tampoco tan radical y reformista como el del PMDB, aunque va a tener que aceptarlo. El PMDB y el gobierno de Temer ahora tendrán una oposición encabezada por el PT, el Partido Comunista de Brasil, y las fuerzas políticas. La correlación de fuerzas se está invirtiendo. ¿Por qué? Porque si antes el PT tenía el dominio con todos los partidos de la facción izquierdista, incluyendo el Partido Comunista, el Partido Revolucionario, en contra de el PMDB, el PP, partidos de centro y centro derecha. Entonces, entendamos lo siguiente: la correlación de fuerzas se ha cambiado, porque ahora la derecha o el centrismo
muy liberal, está gobernando Brasil. De un día para otro el modelo cambió. La izquierda pasó de gobernar y ahora está gobernando por 180 días. El modelo centrista, liberal, reformista, más hacia el lado o el espectro político de la derecha que de la izquierda. Una de las intervenciones más resaltantes fue la del expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, quien se vio sometido a un impeachment, pero decidió renunciar antes de que fuera llevado a ese juicio político en 1992, suspendido para ejercer cargos de elección popular, cargos públicos, cargos políticos por 8 años. Actualmente es senador, pero Collor de Mello, expresidente de Brasil y quien vio un impeachment, había tomado la palabra en el Senado. Él sabía de las repercusiones políticas y sabe de las repercusiones políticas de cambio que trae un impeachment merecido, pero por eso es que lo apoya. El senador Collor de Mello se había mostrado a favor del impeachment contra Rousseff, pero recordemos que su influencia por su pasado es tan grande como para tener la posibilidad de aumentar la intención de voto de los 50 senadores por impeachment, y así pasó porque votaron 55. Entendamos lo siguiente también. Un colega, @SR venezolano, me comentaba en Twitter que además que él mismo pasó por un impeachment, él renunció antes de la decisión del Senado, pero eso debido a la presión que ejerce un impeachment cuando también tienes al Parlamento y medio país en contra. Por ello renunció. Dilma no aceptó la renuncia, a pesar de que tenía el Parlamento en contra, medio país en contra, y la presión del juicio político, decidió no renunciar, por lo cual la radicalización juega un papel fundamental por aferrarse en el poder, y si realmente está segura de que es inocente, allí permanece, pero Collor de Mello renunció porque sabía que no era inocente. Tengamos en cuenta también que no solo Dilma tenía esa sensación de temor al Senado, sino también de que Temer debe tratar de gobernar con un 60% del país en contra, ya que su modelo sería el reformismo total. @SR venezolano, colega estudiante de periodismo, Carlos Guerrero, me mencionaba también que a Dilma no se le ve ni verá fácil, no se la verá fácil luego de este proceso. Hay que ver el accionar del PT, muy cierto. Personalmente creo que el PT buscará apelar con pruebas que no conseguirá muy fácilmente. Solo le queda eso y esperar. Debe apelar con pruebas, pero las pruebas no las conseguirá muy fácilmente porque, de alguna manera, las pedaladas fiscales que se le imputan a Dilma y por las cuales se le está llevando a este juicio político implican un balance de las cuentas públicas que el PT debe administrar y tener un historial y un aval de ello para poder demostrar con pruebas fehacientes que así ha mantenido el balance intocable sin, supuestamente, por lo que se le acusa a Dilma, de desviar fondos que tenían que ser destinados a bancos públicos, desviarlos al financiamiento de su campaña a la reelección y de esta manera tapar ese agujero solicitando préstamos a los mismos bancos públicos para colocarlos dentro del balance de las cuentas públicas de egresos y tratar de tapar la brecha. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que a Dilma se le acusa porque en las cuentas públicas del Estado brasileño, al haber unos egresos muy altos y unos ingresos muy bajos, el déficit era muy alto. Pero el gobierno tenía que incurrir en un ingreso o un gasto al destinar del gasto público fondos públicos para la banca pública. Pero no lo hizo Dilma, según lo que se le acusa, lo que se le imputa y por lo cual se le lleva un impeachment. Ella supuestamente habría, en lugar de destinar esos fondos del gasto público a los bancos públicos, los habría desviado al financiamiento de su campaña a la reelección y al financiamiento del PT, y para evitar que eso no aumentar, porque si aumentado en teoría significaba que destinó eso a la banca pública, solicitó préstamos a los mismos bancos públicos a los que les tuvo que haber destinado ese capital del fondo público del gobierno brasileño para de alguna manera maquillar las cuentas públicas y hacer ver que el egreso aumentó, pero con dinero o con capital que él solicitó prestado a esos bancos en lugar de destinarle lo que tuvo que haber destinado del gasto público, pero que desvió. Por ello, se le acusa a Dilma Rousseff. Por otra parte, un senador en este intenso debate dijo: el presidencialismo es un sistema que genera radicalizaciones. Ahora, él se refería a lo aferrado que ha estado el PT al poder. Recordemos que en Brasil hay un sistema presidencialista. El presidencialismo se basa en la figura del
presidente obviamente en el poder ejecutivo, pero con un parlamento o un poder legislativo que condiciona también las acciones del poder ejecutivo. Eso es el presidencialismo. Pero ¿por qué puede generar radicalizaciones? Porque al propender la figura del presidente en el poder ejecutivo implica la estadía de un partido en el poder que, si cuenta con un parlamento a favor, más sentadas y sólidas estarán las bases que lo mantienen al poder ejecutivo, y por ello los países y los gobiernos de izquierda en América Latina se han mostrado muy aferrados al poder. Ahora, no le queda mucho al PT, solamente tiene que esperar y juntar pruebas, pero también debe esperar las nuevas elecciones en el 2019, porque un senador proponía también la celebración de elecciones después de los 180 días para que no terminara el periodo de Dilma, Michel Temer, sino una nueva elección directa, lo cual no está contemplado en la Constitución, a menos que el Congreso y el Senado aprueben una reforma, una enmienda constitucional que permita convocar elecciones después de los 180 días de juicio político. Pero si eso no ocurre, Temer terminará el gobierno o el periodo de Dilma hasta el 31 de diciembre de 2018. Por eso no veo a un Brasil eligiendo otro modelo populista de izquierda y menos el PT. Veo un modelo de ajuste, y es una elección que Brasil pudo haber aprendido. Pero, según lo que me comentaba este colega estudiante de periodismo, esperemos que sea una elección, pero no se puede subestimar al PT. Cierto, pero ya no se trata de un partido, se trata de un renacer económico y político que de Brasil exige a gritos. Ahora, el PT, me comentaba, @SRvenezolano en Twitter, para quienes quieran seguirlo, el PT ya no es solo un partido, ojo, el PT ha logrado calar en la propia cultura brasileña, hay que tener cuidado. Y sí, es precisamente ese segmento social que el nuevo gobierno debe canalizar, el de Temer, para disminuir la polarización a través de la retórica, pero no lo tendrá fácil, ya que los pro Dilma y pro PT están tan a favor del gobierno de Dilma Rousseff que ya se han mostrado en total aversión, y hubo manifestaciones después de haber apoyado a Dilma el día 12 de mayo que se pronunció. Ya tendremos las declaraciones de Dilma Rousseff en un proceso o sobre un proceso que ella considera injusto, totalmente injusto. Pero me comentaba @SRvenezolano que la retórica populista del PT seguirá. Aún tienen a Lula, pero es un Lula que ha perdido fuerza y no tiene la misma credibilidad. Su modelo es el mismo que Brasil ya no quiere. Este tuitero me comentaba: no creas o no te confíes demasiado que un grupo de senadores procedan a un impeachment. No quiere decir que todo el país esté de acuerdo, es claro, pero es que es evidente, medio Brasil no quiere un impeachment, pero hay un gobierno aferrado al poder que le hace daño a la política, y ese es el PT. Obviamente hay una parte de Brasil que no quiere el impeachment, pero la radicalización del PT al gobierno ya ha estado 13 años en el poder, propio de las políticas populistas que han logrado canalizar las demandas de un segmento de la población que le ha dado el voto a Dilma para mantenerse en el poder, pero que no ha disminuido la pobreza, que ha generado un paternalismo, que el gasto público ha sido tan elevado para programas como Mi Casa, Mi Vida, Bolsa Familia, programas de asistencia gubernamental en materia de vivienda, en materia de alimentación, créditos para familias, que le han dado un apoyo y un capital político importante a Dilma Rousseff. Me comentaba @SRvenezolano Carlos Guerrero, justamente por eso te digo que habrá que esperar la actuación del PT y las elecciones del 2019. Ahora me pregunto, ¿tiene el PT, el Partido de los Trabajadores, suficiente capital político como para que Brasil le dé una nueva oportunidad? Por ahora tal vez no. Si logra buscar nuevas alianzas, presentar pruebas fehacientes y de alguna manera proponer un nuevo líder temporal que defienda a Dilma, tal vez logre cierta, digamos, cierto reequilibrio de las fuerzas y la correlación de fuerzas en el escenario político brasileño. Ahora, el PT está muy debilitado, pero podrá componerse, me mencionaba ese tuitero, aunque eso depende, considero personalmente, de la intención de voto de los sectores más descontentos de Brasil. El Partido de los Trabajadores buscará un nuevo líder. El senador João Peritabe del PSB decía lo siguiente: la causa de este proceso carece de comprobación. Él votó en contra del impeachment, de los pocos. Puede que haya carecido de comprobación porque no presentaron pruebas ni el Congreso, ni el Senado, ni la Comisión de Impeachment. Pero Dilma tampoco mostró pruebas para defenderse, de manera tal que no va a haber comprobación ni por parte del
de la parte demandante ni por parte de la parte demandada, entonces no hay comprobación, por lo cual el impeachment, de alguna manera, este impeachment está siendo llevado a cabo sin pruebas de análisis probatorio, lo cual lo debilita y de alguna manera le da la posibilidad al PT de actuar, ya que si no presentó pruebas en contra de Dilma, la parte demandante, el PT puede apelar a eso con pruebas que serían las primeras que existirán en un proceso en el cual no se han presentado pruebas ni evidencia. La senadora Lídice da Mata del PSB, el Partido Socialista de Brasil, dijo: esto es un golpe parlamentario, jurídico e institucional. Eso era otro apoyo para Rousseff, pero con inconsistencia. Ahora, me llamó la atención una información que pude extraer con una fuente muy confiable, una fuente periodística muy confiable, que me informaba que el 60% de los senadores que juzgan a Rousseff, o que la juzgaron, se enfrenta a causas de la justicia. Sí, más de la mitad de los diputados brasileños se enfrentan o han enfrentado problemas judiciales, lo cual habla de que debería haber una reforma en el poder legislativo, porque si a Dilma se le acusa de pedaladas fiscales, ni siquiera de corrupción, pero eso es básicamente corrupción, los que la están denunciando también están involucrados en hechos de corrupción, delitos de corrupción, de manera tal que la reforma en el poder legislativo, así como lo está viendo en el poder ejecutivo, debe ser imperiosa para un país desgastado política y económicamente por la corrupción, por el flagelo de la corrupción como lo es Brasil. Ahora, el PT contraatacaba en redes sociales y recordaba las acusaciones contra senadores por impeachment para rivalizar y satanizar a los senadores que estaban juzgando a Dilma. Esa era la estrategia del revanchismo político cuando un partido populista como el PT pierde alianzas y no logra defender a su líder, porque ni siquiera el PT ha podido defender a Dilma, perdió alianzas y trata de apelar al contraataque y a la desmoralización política de los rivales en la arena política para tratar de ganar tiempo. Informaba el portal Brasil 247 Latam, @Brasil 247 Latam en Twitter, que el último acto de gobierno de Dilma sería un pronunciamiento ante la prensa en el Palacio del Planalto el jueves a las 10 horas, y así sucedió. Ahora, ¿qué tenía que decir Dilma? Que seguirá luchando contra el impeachment, pero tengamos en cuenta que si no apela con pruebas, no podrá más. La clave para que Dilma pueda recuperar el poder, porque sí puede recuperarlo, y ya explicaré por qué, es que junte las pruebas de análisis, valga la redundancia, probatorio que necesita para defenderse, porque no ha habido pruebas ni en contra ni a favor de Dilma. Y si presenta pruebas por primera vez bien sustentadas en el aval de un balance fiscal que no fue modificado, si así lo logra demostrar, entonces podrá mantenerse con vida en un proceso que cada vez más está en su contra, que la aísla más, pero que de alguna manera Dilma puede tener una estrategia que no hay que subestimar. Ya habían hablado 40 de 71 senadores inscritos, de un total de 81. 30 se habían mostrado a favor del impeachment, 9 en contra y 1 indefinido, 1 en abstención. Pero esos 50 senadores podían avalar la admisibilidad del impeachment que suspendería a Dilma, y a las 10 a.m. lo sabría Brasil, pero lo supo en realidad a las 6 de la mañana. El senador y expresidente Collor de Mello criticó a Dilma y dijo que él había advertido del proceso de impeachment, pero si Collor de Mello lo advirtió, es porque pudo haber conocido las intenciones revanchistas de Eduardo Cunha para justificar el impeachment. Al que propuso este juicio político, quien fue Eduardo Cunha, todo comenzó en él, se le acusa de proponerlo y de abrir este juicio político ya por motivos personales y por revancha contra Dilma, por venganza contra Dilma, ya por motivos personales. Es decir, lo personal se mezcló con lo político, lo cual también le hace mucho daño al proceso, a la democracia, al Estado democrático y de derecho, en este caso en Brasil. Por ello el impeachment aquí también tiene dudosa procedencia, porque fue propuesto por un diputado que tiene ya rivalidad personal con Dilma Rousseff, y en el que no se han presentado pruebas ni a favor ni en contra de Dilma, de la denunciada. Entonces hay que tener en cuenta que es un impeachment un poco inestable en cuanto a su origen. Manifestantes anti-impeachment se habían manifestado y se habían enfrentado a la policía militar frente al Senado, esto con información del diario Folha de Sao Paulo, ya para horas del 12 de mayo a la medianoche. Una senadora petista denunciaba conspiración contra Rousseff. El senador Paim propuso en su intervención unas elecciones directas en octubre para salir de Temer, una salida del PMDB, eso es lo que mencionaba. Ya cuando había 14 horas de debate, habían hablado 49 de los 81 senadores brasileños, 36 votaron a favor del impeachment,
Un senador brasileño, cabe destacar, mencionó como ejemplo algunos países con gobiernos semidictatoriales, entre ellos Venezuela, alegando que había una semidictadura en Brasil. Pero ¿por qué exactamente? Porque un gobierno populista que tiene segmentado al país entre aquellos que apoyan las políticas públicas del gobierno de Rousseff, un gobierno izquierdista, y los que la adversan, de alguna manera ha generado un divisionismo basado en un autoritarismo que se le acusa a Dilma por también generar represión en protestas antigobierno, incluso en contra de que se hiciera el Mundial 2014 en Brasil. Ya para pasada la medianoche, a esa hora, el proceso de Dilma había intervenido el senador Paulo Rocha, quien es pro Rousseff. Faltaban 21 senadores por hablar. Ahora, también ya se habían manifestado 36 parlamentarios que habían votado a favor del impeachment contra Rousseff y 14 en contra. Más incidencias seguían surgiendo. ¿Por qué? Porque varios senadores ya denunciaban en sus intervenciones la apertura de créditos suplementarios sin autorización del Congreso por parte de Dilma, un argumento fuerte en el que se basa la acusación. Lo que acabo de explicar por lo que se le acusa a Dilma se basa en que ella, para poder destinar ese capital de fondo del gasto público, desviarla al financiamiento de su campaña parcial y cubrir el déficit, aumentando los ingresos con un maquillaje que implicaba solicitar préstamos a bancos públicos para de alguna manera aparentar que si el gobierno gastó de sus fondos estatales para destinarlo a la banca, Dilma, para solicitar esos préstamos, creó o dictó un decreto de créditos suplementarios que le daban la posibilidad, un decreto ley para solicitar créditos suplementarios o también complementarios para la banca pública por parte del gasto público en caso de que fuera insuficiente, suplementarlo con un crédito solicitado al Congreso sin autorización del mismo. Hizo este decreto. Por ello también existe mucha fuerza en ese argumento sobre la denuncia de Dilma Rousseff, pero también surgían curiosos datos acerca de los senadores que votaban sobre el desafuero de Dilma. 80% de ellos hombres blancos, 58% bajo investigación criminal y 60% viene de dinastías políticas, de manera tal que en Brasil hay un congreso también muy de alguna manera sectorializado, segmentado, y en el cual hay mucha sectarización también. ¿Por qué? Porque hay un predominio 80% de hombres blancos, 58% están bajo investigaciones por corrupción, lo cual da a entender que la política brasileña no es solamente que el PT se haya visto involucrado en corrupción, ni Dilma ni Lula da Silva, también aquellos políticos de derecha en contra de Dilma están involucrados en corrupción. Todo o prácticamente todos los componentes de la estructura política brasileña, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, están involucrados en hechos de corrupción. 58% en hechos de corrupción, 60% viene de dinastías políticas que de alguna manera le dan influencia para ir en contra de cualquier presidente que se pare en el Senado y sea sometido a un impeachment. 80% hombres blancos, de manera tal que hay una élite política en Brasil, sea de izquierda, sea de derecha, que está siendo investigada por corrupción, que ha aprobado este juicio político, y que no es solamente Dilma, también aquellos que están llevando a cabo este proceso están siendo sometidos a hechos de corrupción, de manera tal que debe haber una reforma no solamente económica en Brasil para salir de esa crisis, sino una reforma política que propuso incluso el mismo presidente de el Senado, Renan Calheiros. Era muy necesario tener en cuenta eso. Un senador brasileño dijo algo que me llamó mucho la atención: el impeachment es un proceso jurídico y administrativo, no es un proceso legal. Y es que esto, al ser un proceso jurídico administrativo pero no penal, juzgará a Dilma para destituirla, no para sentenciarla a prisión. Muchos tienen la idea de que Dilma será llevada a un juicio político después de los 180 días, en el que ya se está corriendo el juicio político, pero el juicio final será después de los 180 días en el Pleno del Senado Federal, que lo asumirá ya no el presidente Renan Calheiros, sino el presidente del Tribunal Supremo Federal, por tratarse de un hecho de índole judicial. Esto es un juicio que es un proceso en realidad jurídico-administrativo, y al ser jurídico y administrativo juzga a Dilma porque es jurídico, pero no
la va a sentenciar a prisión ni a una sentencia en la cárcel porque no es un proceso penal. Es decir, este juicio no va a mandar o a sentenciar a Dilma a prisión porque no es un proceso penal. Es un proceso jurídico en el que si se encuentra culpable por el juicio previo, entonces será destituida e inhabilitada políticamente, pero no sentenciada a prisión porque no es un proceso penal. Es importante dejar eso en claro. Ya había más de 17 horas de debate, 41 senadores se mostraban a favor del impeachment, ya apareció un juicio inminente. Es importante entender, como dijo un senador, que el impeachment es un proceso jurídico más no penal. Por lo tanto, Dilma no irá a prisión. Si es hallada culpable, no irá a prisión. Será destituida de la presidencia de Brasil. El abogado general de la Unión, el abogado de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, se pronunciaba y decía lo siguiente: todos saben que esto comenzó como un pecado original de Eduardo Cunha por venganza. Él mismo decía también: no hay relación causa-efecto en el decreto de créditos suplementarios. El abogado de Dilma Rousseff alegaba que no había relación causa. La causa era la solicitud de bancos para el gobierno de fondos públicos para la banca pública, ni tampoco el efecto. El efecto era el beneficio de los bancos por parte del gasto público del gobierno en destinar fondos a esos bancos, que en realidad fueron desviados. Él decía que no había una relación, con la realidad sí la hay, porque los bancos se vieron perjudicados ya que Dilma no les destinó fondos públicos, sino que más bien les pidió capital prestado para cubrir el déficit, y es una deuda que no ha saldado aún Dilma y los bancos públicos demandan, por lo cual sí hay relación causa-efecto en esos créditos suplementarios que solicitó Dilma a los bancos a través de un decreto ley que ella misma dictó, pero José Eduardo Cardoso, abogado de Dilma, dice que no hay relación causa-efecto. También dijo: se está usando un pretexto jurídico para condenar a una presidenta legítimamente electa. Sí, Dilma Rousseff fue legítimamente electa, pero si lo cataloga como un pretexto jurídico, quiere decir que se están basando del decreto ley como base argumentativa de un proceso jurídico en el cual se le está juzgando por un decreto que ella misma impulsó para desviar fondos. También había mencionado José Eduardo Cardoso: hoy se está cometiendo una injusticia histórica, se está condenando a un inocente. Ya a las 6 de la mañana, hora de Brasil, el Senado aprobó el impeachment con 55 votos a favor, el sí, o sim, como se dice en portugués, y 22 en contra, no, now, en portugués. Dilma ya suspendida por 180 días a partir de ese momento. No hubo abstenciones. Dilma suspendida desde ese momento por 180 días. Asume la vicepresidencia Michel Temer. Ahora, Dilma fue suspendida por 180 días. Tiene 20 para apelar. El resto de los 180 para defenderse ampliamente. Después de 6 meses, el Senado puede aprobar con 2/3 de esos miembros, presidiendo ese juicio el presidente del Tribunal Supremo Federal. Pero ahora resulta la situación más fácil, porque ya el Senado puede aprobar su destitución permanente si se le lleva un juicio final tras previa aprobación de la comisión que está ya llevando a cabo el juicio político. Dilma puede ser destituida con solamente la aprobación del Senado con 2/3 de sus integrantes, menos de los 55 votos que la suspendieron por 180 días el 12 de mayo. Ahora, un colega periodista me informaba, o mejor dicho, me proponía lo siguiente: busca cuál es la importancia de sacar más de 54 senadores. @Urdaneta F11, Fernando Urdaneta. Lo que rebatía era que esa cantidad le da respaldo al PMDB en el Congreso y le da una mayor coalición de gobierno, porque con menos de 55 puede destituirla, de manera tal que si el resto de los partidos que apoyan al PMDB se alían para obtener más de 2/3, incluso menos de los 55 que la suspendieron por 180 días, ahora el PMDB tiene un trabajo más fácil porque requiere menor cantidad de votos que debe canalizar para destituir a Dilma permanentemente el día de su juicio final. Después de su suspensión por 180 días, el Senado puede aprobar la destitución definitiva de Dilma con una mayoría de 2/3, menos de 55 votos. Dilma se pronunciaba y lo más resaltante de su discurso era esto: yo fui electa presidenta por 54 millones de ciudadanos. Está en juego el respeto a las urnas, a la Constitución y a las conquistas. Dilma se valía de que ese es un proceso que atenta contra el Estado democrático. Y puede que en parte sí, porque al no presentarse pruebas para acusarla,
al haber prejuzgamiento, se está incurriendo en una violación del orden constitucional que estipula el juicio político y para él debe haber pruebas, pero hasta ahora no hay, y aún así Dilma está siendo suspendida por 180 días, de manera tal que hay una violación del orden del Estado democrático de derecho en Brasil. Dilma decía también, está en juego el futuro del país, sí, el futuro político, porque al haber una radicalización total puede generarse un descontento social que siga apoyando al PT, pero ya no está el PT en el gobierno, lo cual puede generar mayor polarización en Brasil. También decía Dilma, mi gobierno ha sido objetivo de un sabotaje intenso, yo no cometí delito de responsabilidad, yo no tengo cuentas en el exterior y no he recibido sobornos. Se le acusa de crimen de responsabilidad, ¿por qué? Por haber irresponsablemente utilizado fondos públicos de bancos para desviarlos a campañas políticas, por ello se le acusa de crimen de responsabilidad. Dice que no tiene cuentas en el exterior y no ha recibido sobornos. Eso debe demostrarlo junto con el aval del balance fiscal para apelar en 20 días y el resto de los 180 preparar su argumento de defensa, un informe que debe redactar el equipo defensivo de Dilma para evitar que ella sea hallada culpable con mayoría de 2/3 el día del juicio final y así poder retomar el cargo y culminar su periodo. Eso puede ser una posibilidad que es muy latente. Dilma también decía, no hay justicia más devastadora que condenar a un inocente. Estoy siendo juzgada de manera injusta, los actos que cometí son actos legales. Ahora, si dice que son actos legales, entonces no existiera la posibilidad de que hubiera hecho pedaladas fiscales. Es decir, propuso y dictó un decreto de créditos suplementarios. Lo ilegal no es el decreto, a pesar de que no haya recibido autorización del Congreso. Lo ilegal es la manera en que utilizó el decreto para solicitar préstamos al banco y cómo utilizó esos préstamos y para qué. No fue legal el de que haya solicitado préstamos y haya usado un decreto de créditos suplementarios para eso, sino la manera en que los utilizó, algo en lo que no enfatizó allí Dilma Rousseff. También dijo, tratan como crimen, un acto de gestión. Dijo también, el golpe no tiene como objetivo solo destituirme, ellos en verdad quieren impedir la ejecución de un proyecto. Y es que claramente la facción derechista, centro-derechista de el PMDB, de sus aliados el PP, quiere un cambio de modelo. La demanda del pueblo brasileño tan polarizado, el pueblo que está en contra de Dilma quiere un cambio de modelo, un modelo que no se basa en un populismo que siga de alguna manera aprovechando lo interno en vez de buscar lo externo para mejorar la situación endógena del país, sino un gobierno reformista que pueda aprobar políticas de ajuste, pro inversión, pro mercado, para generar empleo, repuntar en la producción, disminuir el gasto público para aumentar la inversión extranjera, de esa manera repuntar en el Producto Interno Bruto, aumentar y recuperar la capacidad exportadora, más que utilizar el gasto público para proteger a la población con políticas públicas que al fin y al cabo generan paternalismo que no es rentable para el mercado laboral y no influye positivamente en un repunte de la economía. Dilma Rousseff decía también, mi gobierno no cometió ningún acto represivo, voy a luchar con todas las herramientas legales que dispongo. Lo que más me duele en este momento es la injusticia. He luchado toda mi vida por la democracia. Nuestra democracia joven, hecha con lucha y sacrificio, no merece esto. Nuestro pueblo sabrá decir no al golpe, manténganse movilizados en calma y paz. Vamos a mostrarle al mundo que hay millones de defensores de la democracia en nuestro país. Dijo, jamás voy a desistir de la lucha. Así terminaba la intervención de Dilma luego del impeachment. Dijo que va a seguir luchando, que quiere defender la democracia porque sí, al no haber pruebas en un proceso que estipula la Constitución, se está violando el artículo que avala el impeachment. Eso es una violación del orden del Estado democrático, por ello Dilma habla de defender la democracia. Jamás va a desistir de la lucha. Ahora, ella pidió calma y paz a sus seguidores y aseguró que vencerá el golpe. Se retiraba del Palacio del Planalto con una multitud que la saludaba afuera. Le lanzaban pétalos de flores en su retirada del Palacio de Planalto. Un masivo apoyo a las afueras del palacio a Dilma Rousseff. Era vitoreada por sus seguidores al salir del Palacio del Planalto. Sus seguidores se mostraban emocionados al saludarla. Dilma llegaba al estrado donde le hablaba a sus seguidores y a su lado se encontraba el expresidente Lula da Silva. Dijo o había dicho, vivimos una hora trágica para la democracia brasileña, llamo este proceso golpe porque el impeachment sin responsabilidad es golpe. Y quiero enfatizar eso que habla Dilma. ¿Por qué? Porque un impeachment claramente debe tener responsabilidad política, algo que incluso Ernesto Samper, presidente de la UNASUR, expresidente de Colombia, dijo
que se está haciendo política de manera políticamente irresponsable en Brasil. El impeachment, al no tener pruebas contra Dilma, se está violando el artículo que avala el impeachment, el juicio político en la Constitución. No es un golpe porque está en la Constitución. Se le cataloga de golpe porque se está llevando a cabo con irresponsabilidad, ya que no hay pruebas contra Dilma y aún así fue suspendida. Dilma Rousseff dijo, este golpe se basa en razones injustificables. Las razones que de las que ella habla es que no hay pruebas. No hay pruebas y eso hay que reconocerlo. Yo soy una mujer, o no soy una mujer que acepta chantajes. Está en juego la democracia. Repetía a sus seguidores lo que le dijo a la prensa. Soy la primera mujer electa de Brasil. Aseguró que pudo haber cometido errores, pero no crimen. Allí aceptaba Dilma Rousseff que cometió errores, sí. El error era basar mucho el gasto público, destinarlo al populismo, a la agenda pro clase baja en Brasil, en vez de, sí, beneficiarla, por supuesto, pero se concentró tanto en las políticas públicas populistas que descuidó la economía de Brasil, que de alguna manera no atrajo la inversión extranjera para promover el empleo, la creación de puestos de trabajo, la inversión, la productividad, repunte en el Producto Interno Bruto y aumentar la capacidad de exportación. En eso se distrajo Dilma, si es que realmente se distrajo. Dijo, son palabras terribles que recaen en una persona, traición e injusticia. Lula da Silva se encontraba acompañando a Dilma Rousseff en las afueras del Palacio del Planalto. Nosotros somos aquellos que sabemos luchar. Michel Temer había firmado ya después de la intervención de Dilma el documento que lo certificaba como presidente. De hecho, un expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, decía que el nuevo gabinete ministerial tiene personas competentes. Pero sobre Michel Temer, en su primera intervención, dijo, lo primero que hable, la primera palabra que digo es confianza. Pidió confianza. De hecho, anunció un nuevo gabinete ministerial. Decía que es un gobierno de salvación nacional. Y proponía la privatización de algunos sectores y ajustes económicos como nuevo modelo económico de Brasil. Es decir, privatizar algunos sectores para que de alguna manera la inversión pueda llegar y los ajustes económicos tengan condiciones para hacerse. Entonces es lo que proponía Michel Temer. Él quiere un Brasil porque así hay que decirlo, confiable para los inversores extranjeros. Ahora el gobierno, al ser de centro derecha, aprobará la inversión extranjera para que Brasil repunte en su Producto Interno Bruto, tenga políticas económicas beneficiosas a largo plazo. Un experto que hablaba en el canal de noticias RT mencionaba, uno de los ministros de Temer busca favorecer a Estados Unidos. Se pronunciaban también diversos presidentes. El presidente o el gobierno de Cuba se pronunciaba alegando que es un golpe de Estado. El de Argentina diciendo que ahora espera que la democracia se consolide. Claramente no va a decir que es un golpe de Estado porque Macri preside un gobierno de derecha. Maduro de Venezuela decía es un golpe contra Suramérica. También lo mencionaba. Ahora, tengamos en cuenta los próximos pasos que vienen en este proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, que ya ha empezado a andar. Los próximos pasos se basan en lo siguiente. El próximo capítulo de esta larga novela política fue el mismo 12 de mayo, cuando el Senado notificó oficialmente de su decisión y por separado a Rousseff y al vicepresidente Michel Temer. Por ese carácter interino no habrá ninguna ceremonia de traspaso de mando ni una investidura propiamente dicha, aunque estaba previsto que Temer se dirigiera al país para anunciar sus planes de gobierno, cosa que hizo. Recalco, propuso la privatización de algunos sectores y ajustes económicos. Tengamos en cuenta lo siguiente. La gestión de Temer puede acabar junto con el proceso en el caso de que Rousseff sea absuelta y sea hallada inocente. Pero si es finalmente destituida, el actual vicepresidente, Michel Temer, completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019. A partir de la semana próxima, día 16 de mayo, empezando ese día, la Comisión Especial integrada por 21 senadores que analizó los méritos jurídicos de las acusaciones, el día entre 11 y 12 de mayo, la Comisión Pro Impeachment se reunirá para definir un calendario de trabajo para el propio juicio político, que puede durar meses, aproximadamente 6, los 180 días que Rousseff estará apartada de su cargo, pero recibiendo el sueldo y puede seguir viviendo en el Palacio de Alborada, y en el que serán escuchados los testimonios de la parte acusadora y de la defensa. Por ello, Dilma debe presentar el balance fiscal que avale que no maquilló las cifras. La parte acusadora tratará el gobierno de representantes del gobierno de Temer
y los representantes que apoyaban la decisión de Eduardo Cunha de alguna manera tratar de contrarrestar ello, presentando también sus pruebas de que así lo hizo, si es que realmente son ciertas. También podrán ser citados testigos que puedan contribuir con la producción de pruebas, tanto a favor como en contra de Rousseff, y será elaborado un informe final con las conclusiones del caso. Ese informe será votado en la comisión y en caso de ser aprobado por una mayoría simple será encaminado al Pleno del Senado, que en una única sesión decidirá si Rousseff será finalmente destituida. Esa última sesión del proceso será dirigida por el presidente de la Corte Suprema, quien es Ricardo Lewandowski, cuyo mandato vence el próximo septiembre y será sustituido por la magistrada Carmen Lucía Antúnez. Si para ese momento el proceso no hubiera concluido, esa última sesión sería precedida por Antúnez, quien de esa manera dirigiría el trámite que pudiera poner fin al mandato de la primera mujer elegida para gobernar la República Federativa de Brasil. En resumen, ya para la próxima semana la comisión de 21 senadores que estuvo en este proceso en el Senado, que aprobó el juicio político con 55 votos a favor, va a definir el calendario para los días en que se va a hacer juicio. Luego pueden ser citados testigos. Dilma Rousseff debe presentar su apelación a través de pruebas de análisis, valga la redundancia, probatorio, presentar testigos, el aval del balance fiscal que dice que no maquilló cifras, si es que lo tiene. Luego, con esas pruebas de Dilma Rousseff y la parte acusadora, las pruebas de la parte acusadora se llega a presentar porque no presentó y aprobó la suspensión sin pruebas. Todo eso será juntado en un informe que será votado en la comisión. Si se aprueba por mayoría simple, se envía al Pleno del Senado. El informe pasa de la comisión al Senado. Luego, en la última sesión, el Senado es llevado al día del juicio final. Y en ese juicio final o sesión final, si se encuentra culpable a Dilma por aprobado, pues en caso de que se apruebe el informe y las pruebas en contra de ella, entonces mayoría de 2/3 los senadores, en esa sesión presidida por ya no Renan Calero sino el presidente de la Corte Suprema, Dilma Rousseff es destituida definitivamente. Pero hay que tener en cuenta también lo que puede pasar si Dilma no es hallada culpable. En caso de no ser hallada culpable, puede recuperar su mandato y Michel Temer no completaría el periodo hasta 2018, hasta el 31 de diciembre de 2018. Entonces, ¿qué puede pasar? Como se puede observar en la gráfica, los escenarios posibles en este proceso de impeachment son los siguientes. Ya se votó en la Cámara Baja de Diputados. El 17 de abril, los 2/3 de los diputados votaron a favor del impeachment. El Senado votó sí a iniciar el juicio político. Una mayoría votó a favor del juicio y la presidenta suspendida y el vicepresidente asume el cargo. Lo que viene, el juicio en el Senado empieza y puede durar 180 días. Termina con una votación. Los 2/3 de los miembros consideran a Rousseff culpable si se aprueba el informe después de los 180 días de juicio de apelaciones. Si se aprueba el informe y la hallan culpable, Dilma Rousseff es apartada del cargo permanentemente. Pero en caso de que los menos de 2/3 voten a favor del impeachment, si no votan 2/3 sino menos de 2/3, el proceso termina y Dilma Rousseff permanece en la presidencia. Luego, si el Senado una mayoría vota en contra del juicio político, ya no menos de 2/3 sino una mayoría vota en contra ni no a favor, el proceso termina y Dilma Rousseff permanece en la presidencia. Pero si menos de 2/3 votan a favor del impeachment y aprueban la parte de las pruebas que presenta Rousseff para defenderse, entonces en ese informe que debe ser aprobado, entonces Dilma Rousseff vuelve a su cargo. Esos son los escenarios posibles, pero tengamos en cuenta también lo que viene ahora para Brasil. Ha sido destituida. ¿Qué pasará ahora? Lo leía un artículo del portal venezolano Pro Da Vinci. Ahora, ¿esto es un juicio político? ¿Es un golpe de Estado? Un análisis muy importante. ¿Un golpe de Estado o es una destitución? Rousseff se dirigió a la nación en su último discurso, sin el carisma de su antecesor, mentor político Lula da Silva, pero una emotividad que nunca había mostrado. Me acusan de un crimen falso. Ahora, catalogar el juicio político en Brasil como un golpe es una característica del discurso político, sí, por supuesto que sí. No es un golpe como tal, es un juicio político de dudosa procedencia sin pruebas que está violando el estado del orden democrático, pero no es un golpe como tal, porque los golpes simple y llanamente se dan cuando no hay
un proceso que así lo avale la Constitución, pero esto es un proceso que lo establece la Constitución, por lo tanto no, de ninguna manera es un golpe. El objetivo es llamar la atención sobre las controversias que rodean el proceso. Rousseff es acusada de tener responsabilidad en el maquillaje de cuentas, que para muchos no era más que una infracción administrativa que nunca fue considerada como irregularidad cuando se practicaba con anterioridad. Ahora sí se le considera como irregularidad una infracción administrativa que podía ser de alguna manera evaluada por la Corte Suprema, pero aquí se le dio el carácter de juicio político. ¿Quién es Michel Temer? Tengamos en cuenta eso también. Es un político liberal de 75 años, líder del Partido del Movimiento Democrático de Brasil, el PMDB, la principal fuerza política del país y el partido más tradicional de Brasil, quien ha sido procurador del Estado de Sao Paulo, secretario de Seguridad Pública, diputado federal por 6 años consecutivos y presidente de la Cámara y vicepresidente de la República. El PMDB que preside y lidera Temer ha gobernado antes. Esta es la tercera vez que el PMDB llega a la presidencia sin haber sido votado para ello. Hay que considerar también que el PMDB es un partido que ha llegado al poder siempre que ha abandonado gobiernos en coaliciones anteriores. Por ello la estrategia del PMDB era abandonar a Rousseff para que no cayera por el peso del Partido de los Trabajadores, no quedara aislado el PT, iniciar un proyecto político, una estrategia, nuevo modelo para llevar a cabo el juicio político y asumir el mandato, porque sabía que no tenía la mayoría de los votos que sí tiene el Partido de los Trabajadores por la popularidad de Rousseff, que aún así se encontraba y se encuentra en 10%. Esto es algo nuevo para Brasil. También hay que considerar que el PMDB se autodefine como un partido de centro que ha sabido estar muy cerca del poder. Otros partidos eran de tendencia neoliberal. El PMDB, a pesar de ser de centro, tiene tendencia liberal, porque al aprobar la inversión extranjera, la privatización, son políticas liberales. Por ello el PMDB, si bien hace centro, se orienta más al espectro político de la derecha. Ya anunció de hecho sus nuevos ministros, el gabinete de Michel Temer, que se le denuncia la curiosidad de que todos los miembros del nuevo gabinete de Temer son hombres blancos, lo cual podría hablar de alguna manera la sectarización étnico-sociopolítica de la clase política brasileña. Ya es un tema un poco más personal. Pero, ¿cuándo será enjuiciada Rousseff? En un lapso no mayor de 180 días será enjuiciada en el Senado por haber incumplido las leyes fiscales de su país. Se prevé que la segunda votación del Senado, ya la primera fue el 11 y 12 de mayo, que la destituyó por 180 días. Aquella que definirá definitivamente el futuro de la presidencia de Brasil requiere del respaldo de 2/3 de la Cámara, es decir, 55 votos a favor suspendieron a Dilma temporalmente por 180 días y la llevan a juicio político. Tiene 20 para defenderse, el resto para terminar la defensa, los primeros 20 son para apelar. Para presentar pruebas para defenderse, la parte acusadora pruebas en contra de Dilma. Luego todo eso se junta a un informe que es enviado al Pleno del Senado. El Pleno del Senado lo aprueba. De allí convoca a la sesión final. La sesión final la preside el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski. Allí se vota. Y con 2/3 de la Cámara, si 54 de los 80 senadores aprueban el informe, aprueban su destitución permanente, entonces es destituida de por vida de la presidencia de Brasil. 54 menos de los 55, por lo cual el PMDB puede apostar a alianzas para tener esos 54 votos que puede conseguir más fácilmente si logra aplicar la retórica política para convencer a los senadores de aprobar la destitución definitiva de Dilma Rousseff. Ahora, ¿el caso de maquillaje de cuentas públicas es el único en su contra? No. El Congreso ha recibido al menos 9 denuncias contra Rousseff, además del caso del manejo ilícito de fondos. 2 sobresalen: obstrucción a la justicia al nombrar a Lula como ministro de Casa Civil. También se le acusa de obstrucción a la justicia por ello. De alguna manera está claro que si Rousseff sobrevive al juicio político que llevará a cabo el Tribunal Supremo Federal en su contra por manejo de fondos públicos, la lucha por mantenerse en el poder no acabaría allí, porque también tiene un cargo que se le imputa de obstrucción a la justicia. Es decir, Dilma, si sale airosa del juicio, si no se logra demostrar que es culpable, se aprueba el informe y la parte de las pruebas que la defienden si logra apelar mejor que los que la acusan. Entonces ya no solamente puede salir airosa, puede liberarse del juicio político
librarse de él y recuperar la presidencia, pero aún así tendría en su contra el cargo de obstrucción a la justicia, que debería tratar de buscar alianzas para de alguna manera tratar de frenar si logra recuperar la presidencia después de 180 días. Ahora, si hay senadores incluso involucrados en casos de corrupción en Brasil, pero también resulta importante señalar otras incidencias que han estado surgiendo en este día de juicio político. El resumen es que lo que queda es la apelación, pruebas de Dilma, pruebas de la parte acusadora, se aprueba el informe, se pasa al Senado, en el Senado se vota el informe, se vota ya con 2/3, se vota si se destituye permanentemente o no. Lo que viene son argumentos en contra de las apelaciones, el informe del caso, la votación del informe y la votación final en el Senado. Dilma Rousseff llamó a los brasileños a movilizarse contra el golpe, pero está incitando a un alzamiento social pro Partido de los Trabajadores. Aquí usa la presión como arma, la presión social, para que ésta se ejerza sobre el Senado y vea la situación de polarización tan alta que busque bloquear el proceso temporalmente, suspenderlo temporalmente, para que se alargue, Dilma tenga más tiempo de actuar, de buscar más pruebas, gracias a la presión social que podría detener el proceso. Pero ¿puede Dilma retomar el poder con apenas un 10% de popularidad y denuncias por desvío de fondos sustentadas en decretos dudosos? Decretos dudosos para desviar fondos, 10% de popularidad, eso le resta capital político para retomar el poder en caso de que llegue a hacerlo. Por ello, es muy dudoso esto de la posibilidad de que Dilma pueda recuperar el poder. Según el diario Jornal o Globo, Dilma Rousseff se va a 5 o 6 días a descansar en Porto Alegre. Allí podría planear su programa de apelaciones. El gobierno venezolano condena el golpe contra Dilma en un comunicado oficial. Un analista muy conocido, llamado Carlos Alberto Montaner, analista político, decía: no es un golpe de estado contra Dilma. Cuando sacaron a Color de Melo, el PT votó con mucho entusiasmo. Entonces, ¿actúa el Partido de los Trabajadores con hipocresía? La correlación de fuerzas se invierte ahora en contra del PT, un PT que votó en contra del PMDB. Se invierte en la correlación de fuerzas y ahora el PMDB vota en contra del PT, por lo cual de alguna manera se le está pagando con la misma moneda. Decía también Carlos Alberto Montaner: una muestra del fracaso del PT es que no han logrado disminuir la cantidad de personas que se benefician de la ayuda del gobierno. Esto quiere decir que el populismo del gobierno de Brasil no ha podido disminuir los índices de pobreza, porque hay mucho gasto público para políticas públicas, programas sociales que generan paternalismo, inamovilidad laboral. El pueblo se acostumbra a que el Estado lo sustente, lo subsidie, se genera la inamovilidad laboral, la vagancia social como proceso endémico y poco empleo. Ahora, reportaba también el colega @SR venezolano en Twitter: si el gobierno cree que Temer tiene un gobierno de facto, porque así lo considera, ¿por qué no rompen relaciones? ¿O es que hay muchos intereses? Esto puede interpretarse como que al gobierno no le conviene porque de alguna manera no quiere y no le conviene perder la proveeduría, es decir, las relaciones comerciales de Brasil, como por ejemplo el comercio de carne que Brasil le vende a Venezuela, sea el modelo que sea, de manera tal que por eso este colega estudiante de periodismo critica al gobierno venezolano en este tema por su discurso hipócrita. Y es que, por irónico que parezca, al gobierno venezolano no le importan los modelos siempre que sus aliados le vendan. Pero sin desviarme del tema, justamente por eso se estaba criticando al gobierno venezolano, y eso era, aunque en realidad no le importa ahora, pero en esta crisis antes se sentía envalentonado, decía este colega estudiante de periodismo, porque el petróleo estaba sobre $90, y eso era porque Venezuela condicionaba sus relaciones comerciales con Brasil a base del petróleo como moneda. Maduro mencionó que daba apoyo total a Dilma en este golpe de estado judicial, pero ¿cómo puede ser que dé apoyo a Venezuela? De alguna manera ese apoyo se puede traducir en presión y o bloqueo diplomático del gobierno venezolano y de otros gobiernos pro Dilma, pro Brasil, pro Partido de los Trabajadores como Cuba, con presión y bloqueo diplomático sobre Brasil para que se aísle el gobierno de Temer y tenga de alguna manera que ceder, e incluso la UNASUR está en contra de esto. Incluso el secretario general de la OEA, más liberal como Luis Almagro, está en contra de esto. De manera tal que si la UNASUR o los países de la UNASUR aprueban una resolución y un acuerdo de rechazo a esto, a este impeachment, y lo hace también la OEA, podrían aislar política y diplomáticamente al gobierno de Michel Temer, lo cual podría hacerlo ceder y de alguna manera podría considerar la posibilidad de renunciar. Pero Maduro advierte también, o advertía, el fin de programas sociales como Mi Casa, Mi Vida, es decir, un programa de otorgamiento de viviendas subsidiadas, Bolsa Familia,
alimentación subsidiada, pueblos sin hambre, créditos familiares, programas que donaba y destinaba el gobierno brasileño. Ahora, eso depende de cuántos fondos hay y si el gobierno de Temer decide continuar con estas políticas públicas, que parece no continuará, porque si decide privatizar algunos sectores de la economía de Brasil, el gasto público ya pasará a ser un gasto privado. En la privatización, valga la redundancia, de esas empresas para atraer la inversión extranjera, desconcentraría el gasto público en las clases que han recibido esos programas de ayuda. Por ser de tendencia liberal el gobierno de Temer, entonces ya esos programas podrían verse un poco menos ofertados por el gobierno o considerablemente menos. Esto es lo que ha pasado en Brasil, eso es lo que puede pasar, lo que significa este proceso, lo que viene, lo que puede hacer Dilma, lo que puede hacer el Partido de los Trabajadores, que ha perdido alianzas en un parlamento con muchos partidos en contra de ella. Entonces ya ha perdido votos. Ahora le toca el turno a Temer, quien ya ha anunciado las primeras medidas de su gobierno. De los 32 ministerios va a eliminar 10. De manera tal que la estrategia del gobierno de Temer es también eliminar la burocracia estatal que ha impulsado el gobierno de Dilma. Eliminar 10 ministerios implica menos presupuesto para los ministerios, y esto lo podría concentrar más en el gasto para la privatización y menos para también la sectorialización en el gasto público. Y esto implica entonces un nuevo modelo, una nueva agenda, un vuelco radical en la política brasileña, un vuelco total, un vuelco en el modelo, un proceso de transición al cual el pueblo brasileño podría acostumbrarse. Y si se acostumbra, hay que destacar esto, si el pueblo brasileño se acostumbra al gobierno de Temer, a sus políticas liberales, pro mercado, pro inversión, para destinar fondos que eran del gasto público para los programas de ayuda de Dilma, ahora para la privatización de sectores, para atraer la inversión, aumentar el empleo, aumentar la exportación, aumentar la producción, repuntar en el Producto Interno Bruto, generar ajustes económicos. Si al pueblo de Brasil le gusta eso, o la mayoría que está en contra de Dilma le gusta eso, podría avalar política y socialmente a un gobierno que podría quedarse hasta 2018, incluso cuando haya elecciones nuevas en 2019, podría ser electo un nuevo gobierno, tal vez no presidido por Temer, pero sí por el mismo PMDB, por su tendencia liberal, centrista, reformista, que es muy diferente al gobierno de Dilma Rousseff, que ha sido suspendido por 180 días, podría volver, pero esto aísla totalmente al Partido de los Trabajadores, que pierde también alianzas en el Congreso, pierde votos, por lo cual al perder votos en el Congreso, son votos que se traducen en un apoyo al PMDB en el Senado, por lo cual ya los votos que tenía Dilma Rousseff en el Congreso, en esa alianza, los perdió. Ahora pasan al PMDB y al PP en el Senado, y como son menos votos, solo 2/3, 54 votos, y al pasar al PMDB, por la retórica se los convence, busca contraargumentar las pruebas de Dilma, y si logra convencerlos en esos votos que Dilma tenía, pero que ahora son del PMDB porque perdió alianzas en el Congreso, existen altas probabilidades, un 70 u 80% de probabilidades de que sea hallada culpable en el juicio final y destituida permanentemente. Esto es lo que significa este proceso de juicio político. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota, la más extensa para este canal de YouTube, en esta película, esta novela política que se da en la República Federativa de Brasil. El fin de un gobierno temporalmente, de un modelo de izquierda populista, concentrado más en lo interno que en lo externo, pero este nuevo gobierno busca ahora la liberalización, pro inversión, pro mercado, el reajuste económico, ya concentrado a toda la población brasileña, no al sector de los estratos más bajos, que no es malo, pero ahora busca liberalizar más la economía, la sociedad, la política. Pero lo cierto y la moraleja de todo esto es que debe haber una reforma política en Brasil, porque la corrupción afecta tanto a quienes forman parte del gobierno de Dilma, al PT, sea de izquierda, sea de derecha. Hay políticos que están en contra de Dilma, incluso los que están a favor de Dilma, que están siendo investigados por corrupción. En Brasil debe haber una reforma política que el nuevo gobierno debe impulsar para que el sistema de partidos se cambie, haya menos partidos, las investigaciones sean más rigurosas, los fondos sean más controlados para el financiamiento de campañas, para evitar desvíos de fondos como los que se le acusa a Dilma,
y en eso debe estar basada una reforma política para el bienestar de la democracia de un país muy importante en América Latina, política y económicamente, como lo es la República Federativa de Brasil. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube. Nos encontramos en una próxima edición. El proceso sigue, Brasil sigue, y muchas cosas están por pasar en el quinto país más grande del mundo. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego. Obrigado.